Si has asistido a las celebraciones de Corpus Christi o a las fiestas más grandes que se celebran en la iglesia en nuestra arquidiócesis de Santiago, es muy probable que tú ya conozcas su voz. Pero si te lo encuentras en el colmado, en la calle, quizá de pronto no lo reconozcas. Hoy en Revival nos sentamos a hablar con el hombre, con la voz detrás de pues estos eventos tan masivos y tan bonitos que celebramos en nuestra iglesia. Hoy nos sentamos a conversar con alguien que ha tratado de servir humildemente y se ha atrevido a querer ser instrumento de la voz de Dios para todo el pueblo de Santiago. Bienvenidos de nuevo a Revival. Amauris, ¿cómo estás? Saludos, Gaby. De verdad que me impresiona de entrada. Señor, hemos orado. Gaby acostumbra a orar antes del programa. La voz de ella y la fluidez que siempre me ha encantado. Te admiro muchísimo y qué bueno que me invitas a este espacio. Me siento privilegiado. Gracias, la admiración es mía. Y bueno, señores, realmente a mí, de manera personal, Amaury, me interesó mucho invitarte porque yo dije, wow, es que tiene que haber una historia detrás de él. Es que tiene que haber una historia y yo necesito saberla. Claro. Igual que la de todos. Yo siempre digo, se imaginará la gente que yo soy de la Yagüita de Pastor. Wow. Sí, de ese barrio de allá donde se ha quemado mucha goma y se ha tirado mucha piedra. De ahí somos nosotros. Y claro, mi vida, mi crecimiento, como una familia normal del barrio, pero eso sí, dentro de las limitaciones económicas, nunca las limitaciones morales. Wow. Había orden, había respeto, había moral, había el cultivo de la fe. De parte de mis padres católicos, y mira, curiosamente, adivina quién era el más practicante de la fe católica en mi casa, mi papá. Wow. Una cosa, ¿verdad? Porque las mujeres Sí, siempre como la mi mujer. mamá es católica, creyente, mi papá el más practicante todavía y nos legó a mí y a mis hermanas ese don de la fe, del seguimiento al Señor. Y de ahí venimos nosotros desde pequeño. Yo asistía a la iglesia, a la parroquia, igual a la catedral de niño. Veníamos a la catedral porque en el barrio no estaba creada todavía la parroquia en ese entonces. Veníamos a la catedral. De ahí parte esa relación mía que es, aparte de fe, es emocional con la catedral. Y después el servicio en la parroquia, cuando se crea ya, comencé como comenzamos todos casi los que servimos a la iglesia, limpiando los bancos de la iglesia, limpiando la iglesia, después trabajando, cantando en el coro. No tengo el don del canto, pero también estuve en el coro. Estuve también en el mundo de la catequesis, ayudando a preparar a los muchachos para la primera comunión, para la confirmación, en los grupos juveniles, hasta que llega el momento entre la adolescencia y la juventud que me preguntaba qué quería Dios de mí. Y decido entrar al seminario para desde ahí dentro descubrir cuál era realmente el llamado que el Señor tenía en mi vida. Y estuve 6 años en el seminario. No me digas. O sea, eso en resumen es la historia mía en términos de fe, en términos personales. La fe siempre ha estado presente y yo he tratado de discernir qué es lo que Dios quiere en mi vida y por eso entré al seminario y después me di cuenta que no era el camino que Dios me señalaba y decidí salir y formar familia, casarme y tengo 2 niños. Wow. 2 regalos. Bueno, les mandamos un saludito a ellos dos. ¿Cómo se llaman? José Mauricio y Amalia. Ah, muy bien, muy bien. Los 2 tesoros que he formado con una mujer excepcional que es mi esposa Yomeri Marta, a quien también saludo y mando mi beso. Excelente. Pero bueno, señores, Amaury nos hizo un breve resumen de 2 minutos. Me encantó el resumen, o sea, wow. Un breve resumen de 2 minutos de su vida, pero esa historia tiene muchos detallitos, muchas minucias, ¿verdad? Que nosotros también queremos ahondar. Y antes de entrar más profundo en ese tema, quiero preguntarte, Amaury, si no fueras padre de familia en este momento, ¿qué tú crees que tú estarías haciendo? Yo creo que yo estaría metido en conocer mucho más a mi país por donde quiera. Oh, wow. Y a mí me encantaban mucho esos programas. Recuerdo el Gordo de la Semana cuando era muy niño, de esas entrevistas y reportajes que hacía Freddy Verasgoico
en muchos lugares del país para que la gente conociera el país, pero también para que la gente conociera el mundo. Yo estaría viajando Como y turismo. haciendo sí, ese turismo interno y haciendo que la gente conozca lo que yo estoy conociendo. Wow. Eso a mí me encanta, de verdad que sí. Señores. Y metimos en la comunicación sin duda más de lleno, porque amo la comunicación. Excelente, excelente. Así es. Y dime una cosa, Maurice. ¿Cuál es la comida que como que a ti te hace olvidar la dieta dentro de todo? Sin problemas, hablemos de chicharrones. Ay, y si Dios esos mío. chicharrones están mezclados en uno de esos mofongos que vende una marca muy famosa de Santiago, un mofongo de plátano maduro, así lleno de chicharrones, Ya tú sabes. con un vaso de Coca-Cola, y que luego sin problema venga un dulcito de coco. O sea, ahí no habría problema de botar, porque yo digo, a veces cuando me quieren poner de que un chin de agua con pizza o con esas cosas, no, tráeme la Coca-Cola para que el daño sea completo y ya. Claro que sí, no vamos a estar... De que ya que estamos aquí. No, vamos. Si lo vamos a hacer completo, no a mitad. Ay, Dios. Eso es un consuelo, de que un vasito de agua, bébetela con agua. Sabemos que por salud las calorías conviene uno comérselas, no bebérselas, pero no. Hacemos el con todo y no vamos a estar siempre en eso. Tenemos que cuidarnos, sobre todo lo que ya tenemos juventud acumulada, de que los años comienzan ya a sentirse en nosotros. Sí. Señores, pero me encanta cómo lo describió así específico. El mofonguito de plátano maduro, con el chicharrón y luego el dulce de coco, Sí. o sea... ¿Te dio hambre de nuevo, Gaby? Seguro Sí, que realmente. Yo acabo de comer y me dio hambre otra vez. Y finalmente, ahorita me quiero preguntarte, si tú pudieras como viajar al pasado, a un evento específico de la Biblia, ¿cuál tú elegirías y por qué? Sin duda alguna, la transfiguración de Jesús. No me digas. A mí siempre, claro, no a mí, a las generaciones de cristianos, y cuánto ha hablado la iglesia sobre eso. Esa expresión de Pedro al ver aquello que él vio, qué bien estamos aquí, me hace todavía como aferrarme más a esa idea de la eternidad, donde ya no habrá luto ni dolor, sino plena felicidad. Me hace saber a mí que me está esperando algo grande y que por tanto yo tengo que en mi vida, poco a poco, caminar en ese trayecto de la conversión para poder gozar de eso que Pedro vio. Yo estaría allí fascinado. Claro, diríamos, es muy fácil estar en la transfiguración y no decir que quiero estar en el Calvario. Totalmente. Pero hemos de recordar nosotros que la transfiguración también era anuncio del Calvario, porque dice Lucas que Elías y Moisés hablaban con Jesús de la cruz que él iba a padecer. Entonces, no la transfiguración solo por el esplendor de aquella gloria, sino también que me dice que yo tengo que abrazar con más fuerza la cruz del Señor para poder recibir esa gloria que esos tres contemplaron. Es así. Y mira que a veces no nos damos cuenta, pero los mismos 3 discípulos que fueron elegidos para ir con Jesús y experimentar la transfiguración del Señor fueron los mismos 3 que Él se llevó al huerto de Getsemaní. Así es. Según la narración de Mateo, dice que a un tiro de piedra se llevó a esos 3 y que ellos fueron los que lo vieron angustiado, agonizando por lo que le venía encima. Y me parece muy interesantísimo preguntarnos si hubo una conexión muy intencional de parte de Jesús, como déjame enseñarte mi gloria para que cuando venga el momento de la cruz puedas Claro, sin duda alguna la iglesia, una de las lecturas que la iglesia le da al misterio de la transfiguración es ese, para que el escándalo de la cruz que ya venía, que los iba a arropar y los iba a estremecer a ellos supieran que no era la última palabra la cruz, sino que detrás de esa cruz siempre viene la resurrección, y en la misma cruz ya vemos la señal de esa victoria, de esa esperanza que nos marca. Totalmente. Bueno, mira, me sorprendiste. Yo pensaba que tú ibas a coger, no, de que a Moisés cuando se dividieron las aguas, no, mira, pero me sorprendiste. Tú sabes que yo siempre prefiero el Nuevo Testamento. Ok. El Antiguo Testamento, la referencia, claro, el primer contacto de la revelación de ese Dios, que se escoge un pueblo, que se revela, pero yo soy así como muy del Nuevo Testamento. De hecho, cuando me preguntan, los jóvenes sobre todo, ¿qué usted recomienda que yo lea? Yo quiero leer la Biblia, yo quiero no. Comienza por el Nuevo Testamento. Y si quieres, mientras tanto, te olvidas de lo otro. Céntrate ahí y después, si quieres ahondar más y estudiar más, bueno, pues te metes en el Antiguo, pero con el Nuevo,
Ahí tenemos que afincarnos porque ahí es que está nuestro centro, que es Cristo Jesús. Exactamente. No, y creo que ya luego de que uno estudia el Nuevo Testamento, ya uno se va hacia atrás y entonces entiende que todo lo que pasa en el Nuevo Testamento tiene su raíz en el Antiguo y tiene su significado. Claro que sí, el Antiguo tiene todo su sentido para nosotros, porque, como dije, el primer momento en que Dios se revela como el Dios nuestro. Exactamente. Y bueno, señores, ya ahora sí vamos a ahondar en la historia. Estas preguntas fueron para calentar a Mauro, ustedes saben, para que él se fuera como, ¿verdad? Trátame bien, Gaby, trátame bien. Así que yo soy hijo de buena madre, como decía un arzobispo. Ay, Dios mío. Ahora sí, señores, vamos a entrar en esa historia. Amaury, quiero preguntarte. Tú dices que desde niño estás visitando nuestra Catedral Santiago Apóstol. Así es. Eso me llamó mucho la atención porque Sí. cualquiera pensaría, no, mira, fue después de mi vida adulta que empecé a entender, ¿verdad? Este concepto más amplio, más macro de nuestra iglesia. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo sucede ese camino entre ese Amaury que llegó de niño a la catedral y ese Amaury que luego empieza a servir dentro de la catedral? Sin duda alguna, cuando escuchamos algunas corrientes psicológicas que dicen que uno es lo que es en los primeros 5 años, yo tengo que darle la razón con mi vida, porque yo amaba la catedral, igual que la iglesia de la Altagracia. Cuando íbamos de niño, yo tengo un recuerdo borroso, un poquito así, de alguna misa con Monseñor Adames, sería entre el 90 y 91. Y desde ahí comencé a admirarme por lo que hacían en el altar, por lo que hacía el obispo, por lo que hacían los padres. Después con Monseñor Flores, con quien viví la niñez y la adolescencia. Y seguía como admirando todo aquello. Y es como si yo me dijera, en ese momento no lo pensaba, pero quizás desde mi vocación, desde mi deseo de que yo quería hacer eso que estaba ahí arriba, algún día yo estaré también ahí arriba y podré servir. Y fíjate, Wow. caminos tiene Dios. Y fue hilando poco a poco, no es en forma lineal nunca, sino Sí. que de repente aparentemente hay un corte, Sí. tú vuelves y entonces Dios te conecta a donde Él te quiere. ¿Y quién lo diría? A veces hay la tentación de entender que mi relación con la catedral es después que yo fui seminarista, porque bueno, con el arzobispo, no, desde niño, y quienes nos están viendo que me conocen así lo saben. Excelente. Entonces, ya luego que inicias a servir dentro de la catedral, ¿cómo surge ese llamado a empezar a fungir como esta voz que hace de municiones de la misa, que se integra más en la liturgia? Dime, ¿tú tienes un amor intrínseco con la liturgia o es algo que simplemente pasó? Sin duda Cuéntame de alguna, eso. lo que más me llamó la atención a mí, lo que más me llama la atención a mí de esa iglesia a quien amamos es la liturgia, sin duda alguna, que es al fin y al cabo el centro de todo, de Sí. todo lo que nosotros somos. Te dije que desde niño veía en el altar y me fascinaba todo lo que se hacía. Tengo que hablar antes de llegar a que yo ahora en muchas de las misas estoy ayudando como monitor. Primero tenemos que ubicarnos, fui seminarista. Claro. Eso me llevó a estar cerca del arzobispo. En tiempos de Monseñor de la Rosa, los seminaristas eran que servíamos en la catedral, porque Monseñor de la Rosa tenía el criterio de que tenía que empaparnos bien en la liturgia, porque a veces la formación en el seminario, lo que nos dan de liturgia no basta. Hay que ir también al terreno y a la práctica, y Monseñor de la Rosa tenía ese criterio. Ahí comencé entonces a servir en el altar. Y después, cuando ya el Papa Francisco le acepta la renuncia a Monseñor de la Rosa, yo colaboré con él, no solo en la catedral, sino en toda la arquidiócesis, en aquellas liturgias ordinarias. Yo me encargaba de las liturgias ordinarias, el Padre Carlos de las liturgias extraordinarias. Oh, wow. Y después entonces, en el 2015, Monseñor de la Rosa me dijo, mira, yo te voy a pedir que si las autoridades nuevas eclesiásticas que vienen así lo requieren, tú te quedes aquí en la catedral o cerca, porque la catedral te va a necesitar. Entonces, de ahí... ¿Qué palabras, eh? Sí, sí. Desde el 2015 entonces cambiamos de estar dirigiendo la ceremonia al lado del arzobispo a estar entonces en el micrófono. Sin duda, gran maestro hemos tenido todos, Sí. que fue el inolvidable Monseñor Vinicio Disla, que nos marca, no solo a mí, sino a toda una generación, porque era el hombre del micrófono, el sacerdote que con su voz vibrante, con ese testimonio, con esa fluidez, sin duda alguna, si me preguntan, ¿cuál es tu principal influencia? Monseñor Vinicio Disla. De hecho, a veces me han dicho, tienes el tinte de voz un poco parecido a Monseñor Disla. Y es que pasa
que cuando uno admira demasiado a una gente, como lo admiramos nosotros a él, algo nos queda. A mí y a los que estuvimos muy cerca de él, que él nos quiso como discípulos, como hijos muy cercanos, nos pasa eso. Y de él, sin duda, heredo el micrófono en Santiago y también lo que él me pidió siempre, que me cultivara, igual que le pidió a sus discípulos. Cultiven, se lean, sepan bien de la liturgia, para que puedan hacer eso que Jackie Núñez decía. Se pueden improvisar las palabras, pero no las ideas. Totalmente. O sea, muchas veces improviso las palabras, pero las ideas están ahí. Claro. Es asunto de sacarlas de ese manantial del que todos nosotros hemos bebido. Totalmente. Sí. Y algo que me llama mucho la atención que mencionas el micrófono de manera muy específica, porque a veces nosotros, bueno, voy a hablar como representando quizás a muchos jóvenes que quizás tenemos los deseos, bueno, de dedicarnos a la comunicación, de estar en una palestra pública, de estar en medios, etcétera. Y no sé si te ha pasado, Amaury, pero una de las cosas más impactantes que yo creo que yo he aprendido en mi vida es que uno solamente, lo que uno habla con la boca delante de un micrófono es simplemente el resultado o la consecuencia por defecto de lo que tú ya eres. Así es. Entonces, a veces, bueno, quiero preguntarte, ¿qué has aprendido tú en el ejercicio de ser voz delante de nuestra iglesia, delante de un micrófono? ¿Qué has aprendido tú o qué te ha enseñado Dios en ese ejercicio para uno mantenerse humilde, pero también entender que no se trata de hoy me voy a poner bonito, me voy a maquillar y voy a ir y entonces voy a hacer esto, sino que al final yo solamente voy a reflejar lo que soy en mi vida cotidiana? Lo primero es verlo como un servicio. En el caso mío, sin duda alguna, yo me debo demasiado a la iglesia. Uh-huh. Entonces yo tengo que de alguna manera retribuir todo lo que la iglesia a mí me ha enseñado, me ha brindado y me sigue brindando. Es lo primero, lo veo como un servicio. Y como es un servicio, nosotros estamos llamados a dar un servicio humilde al estilo de Jesús de Nazaret. La tentación siempre del pantalleo, la tentación del que me vean, siempre está a la puerta. Sí. Pero cuando uno descubre que esto es un servicio, y cuando uno humanamente, Gaby, también ha superado la edad del pavo, aunque hay gente no me diga. Claro. Llega un día que ya eso no te afecta. Porque digo la verdad, en nuestra iglesia hay de todo, Gaby. Hay gente que, y lamentablemente hay gente que tiene 50 años y 60 años y todavía quiere talante y todavía quiere, como que no han sudado la edad del pavo. Yo digo que ya yo sudé la edad del pavo. O sea, yo ahora mismo, si el señor arzobispo, monseñor Héctor Rafael, el párroco de la catedral, monseñor Amaury o Regina, me dijera, mira, Amaury, ya no queremos tu servicio por aquí. Pues bueno, gracias. No entiendo la razón, pero seguro le van a dar chance a alguien que lo haga mejor. Pero ya, o sea, es una etapa. Yo no puedo hacer una crisis con eso. Claro. Pero hay gente que sí de repente. ¿Por qué? Porque a veces vemos solo esto, lo vivimos desde la pantalla. Hay que vivirlo desde el corazón, como un servicio a la iglesia, sabiendo también, que es la otra parte, y con esto termino esta respuesta a esta pregunta, de que tenemos que entender que esto es un compromiso también, un compromiso grande. Hay un precio grande que yo tengo que pagar, claro, por estar siempre delante, y es el de vivir una fe cristiana y un testimonio aún más allá que mucho de lo que nos están viendo ahora mismo. Por ejemplo, Gaby, está mal el que yo pueda en un resort en la última punta del país meterme en la piscina con una cervecita, compartir con amigos. Eso no estaría mal. Sin embargo, yo no puedo hacerlo, Gaby. No me digas. No puedo porque donde quiera me conocen. Y no solamente por mi relación con la iglesia, sino porque también soy docente, soy maestro. Y hasta en el último resort más oculto de este país. Parece una... Me hace, ¡Amaury! Y tú dirás, pero eso no importa. Pero eso no es lo que la gente espera de mí. Y no es lo que la gente ve de mí. Entonces eso me lleva a tener un cuidado, wow, de incluso aquellas cosas que no son pecado, pero que pueden escandalizar a un público que entiende que tú eres otra cosa. Tú no te imaginas. Entonces a veces también queremos estar demasiado adelante, queremos estar siempre que nos vean, pero eso tiene un precio que hay que cuidar. Ese precio de que la iglesia se haga creíble como la obra de Dios. Y eso está en las espaldas, recordando
ante todo, que un micrófono nos hace visible, pero no nos hace más santos necesariamente. Y la vocación nuestra es ser santos en todo lo que hagamos. No siempre porque yo esté adelante quiere decir que es que yo soy más santo, no. Entonces hay que trabajar en eso. Es mejor trabajar por la santidad desde atrás, Sí. calladito, y no meterte en el tremendo compromiso que te daría estar demasiado adelante, porque la gente de ti, Gaby, la gente espera de ti Claro. muchas más cosas que cualquiera otra de las jóvenes que están en la pastoral juvenil o en la iglesia, porque te están viendo aquí. Así que ya tú sabes, tú no puedes meterte en la piscina con la A beberme cervecita en la cervecita. mano, no, así, y menos cómo te vas a vestir, porque la gente no te imagina, Gaby, a ti fácilmente. Ya tú sabes. Wow. Mira, tú dices eso y yo como que me identifico tanto. Y creo que también en relación a eso va el hecho de que cuando Dios te entrega quizás una gran responsabilidad, es también porque Dios va a permitir que tú atravieses pruebas y atravieses etapas de tu vida que no van a ser fáciles. ¿Por qué? Porque solamente se puede testimoniar aquello que se ha vivido y aquello que se ha experimentado. Solamente una persona que quizá ha pasado por un proceso, vamos a decir, por ejemplo, un proceso de vicios, puede orientar de manera certera a otra persona que está pasando por ese proceso. Así es. Y yo creo que lo mismo pasa con nosotros. O sea, ok, qué bonito, qué chulo, Dios te entrega este servicio de tú poder comunicar, poder transmitir un mensaje. Óyete, pero eso va a venir con una serie de cosas por detrás. Claro. Eso va a venir con una cruz Claro. por detrás. O sea, estamos realmente conscientes de lo que esto va a implicar. Ujú. No sé si te ha pasado, pero yo me identifico mucho con ello. Diariamente me identifica eso, o sea, todo tiene su precio y hay que pagarlo ese precio, y Totalmente. es caro a veces. Es caro. Y en ese mismo sentido también quiero preguntarte, ¿qué tú le dirías quizás a los jóvenes? Bueno, yo soy joven de pastoral juvenil y creo que he escuchado muchas opiniones. Bueno, nosotros sabemos lo que los jóvenes piensan porque los escuchamos. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué tú le dirías a aquellos jóvenes que quizás sienten en muchas ocasiones que deben de tener un rol o un servicio frente a la palestra pública o como un cargo, como nosotros sufrimos de titulitis? No sé si te ha pasado. Claro que sí. Estos jóvenes a veces piensan, no, porque yo no soy coordinador de tal y tal cosa, o yo no tengo tal y tal cargo en específico dentro de la pastoral o dentro de la iglesia, etcétera, o necesito estar realizando un servicio donde mucha gente me esté viendo. Y como que hay ese constante anhelo. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que están en búsqueda de esto? Humanamente, la respuesta es, no hay que satanizar siempre el deseo que yo tengo de estar delante, sirviendo, para que se sienta mi servicio, porque también pertenece a una etapa humana, la dijimos ahorita, la etapa del pavo. Y eso hay que entenderlo, nuestros muchachos, hay que entenderlo. O sea, si ellos quieren estar delante, si ellos quieren, vamos a darle participación. Ahora tenemos que educarlos y decirles, en la vida cristiana no siempre se está delante. La vida cristiana no es siempre para estar brillando, porque de hecho, como dijimos ahorita, ese brillar te compromete aún más. Ese brillar te hace que tú tengas que tener una responsabilidad mayor en todos tus actos, incluyendo tu vida privada. Entonces, enseñarle que también en el servicio humilde, sencillo, detrás de cámara, como están estos muchachos, hay un gran secreto y hay algo que también ellos pueden realizar para bien de sus vidas y para bien de la iglesia. Y que vivan cada etapa. Me tocó estar ahora adelante, bien. Me tocó ahora estar detrás en otra cosa, hacerlo, pero siempre servir al Señor, que es lo que importa. De Monseñor Freddy yo siempre recuerdo esa frase que a mí me ha ayudado incluso bastante a trabajarme personalmente y la he predicado. Monseñor Freddy decía que el que quiere que Dios lo vea tiene que ponerse chiquito. Es una contradicción. Una contradicción. Porque se supone que para que me vean yo tengo que, yo estoy ¡Ey! aquí. No, el que quiere que Dios lo vea, decía Monseñor Freddy, que se ponga chiquitico. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que queremos, que Dios nos mire, Gaby, que Dios nos abrace, que Dios nos consuele, que Dios nos sane, que Dios nos encamine, que Dios nos regale todo eso de bueno que sobrepasa lo que nosotros quisiéramos de bueno para nosotros. Entonces, a los jóvenes,
cuidado con eso. Cuidado con eso. Sí. Amén. Y yo creo que también algo que viene a colación aquí y que creo que tú has entendido y que quizás también todos debemos de entender es que nuestra identidad no está puesta dentro de algo que yo hago. Yo creo que ese es el problema, que entendemos, por ejemplo, tú decías ahorita que si Regino te llama mañana y te dice, mira, ya no vamos a requerir que nos sigas colaborando con esta parte como tal. Tú no te vas a morir por eso. No, claro ni te que vas no. a sentir menos importante, ni te vas a sentir, ay, que Regina me hizo esto, que no sé qué. Pero yo creo que eso viene justamente de entender que mi valor, el sentido de mi vida, mi relevancia no está puesta en ese servicio que yo hago o en este puesto que tengo o todo este mundo de cosas. Mi valor viene simplemente por el hecho de que soy hijo de Dios. Eso. ¿Y qué es lo que importa? Y humanamente tú puedes decir, bueno, lo voy a extrañar. Claro, Yo claro. tengo tantos años. Eso es humano. Nostalgia, claro. Pero de ahí a que yo haga una crisis, entonces yo no entendí la vida cristiana. Yo no entendí para qué era mi servicio. Parece que mi servicio era para mí mismo, para mi persona, para proyectarme. O mi servicio era para el Señor y para su iglesia y para los demás. Ahí tiene que entrar un fuerte cuestionamiento, realmente. Totalmente. Y ya pues llegando, señores, el tiempo se va como una cosa loca, yo Vuela. lo entiendo. El tiempo es inclemente. Llegando ya al final de este episodio, para cerrar, quiero preguntarte a Mauri, todo el que se dispone a realizar un servicio donde hay quizá personas que están viendo algo, sabe que detrás de las cortinas pasan muchas cosas que la gente no se da cuenta. Y ese es justamente el objetivo, que la gente no se dé cuenta. Entonces yo quiero preguntarte, ¿tienes alguna anécdota o alguna ocasión donde quizá te haya tocado ser monitor de alguna actividad, etcétera, donde haya pasado algo que tú dices, bárbaro, yo sé que esto pasó, pero nadie se dio cuenta? Una metida de pata, un error, que siempre pasa. Claro. Incontables, sin duda alguna. Podríamos, que si yo te cuento. Podríamos pasarnos, porque la liturgia, centro de nuestra fe, lleva unos ensayos. Sí. Todo está previsto, pero hay que ensayar, hay que coordinar muchas cosas, pero a veces las cosas no salen como uno. No salen como uno quería. Por ejemplo, yo recuerdo un momento en que lanzamos la transmisión al aire. Sí. Eso es un clásico que le ha pasado a muchos comunicadores. Y estamos en la televisión. Y de repente ya yo veo que la procesión está lista para comenzar. Sí. Y yo arranco con la munición. Pero el ceremoniero me hace seña de que el arzobispo todavía no está, que espere. Dios mío. Ya tú sabes, comenzar a improvisar. Yo te decía ahorita. Sí. Podemos improvisar las palabras, pero no las ideas. Entonces comenzar a improvisar ahí, pero no hablando de cosas, sino en palabras, ideas que tuvieran que ver con el sentido de esa celebración de ese día. Y Gaby, yo me pasé casi 5 minutos. Yo no sé si fue que el arzobispo tuvo que devolverse a la sacristía por alguna llamada, por alguna emergencia humana. Lo que hay es que estábamos en la televisión ya. Y así, si te cuento de otras de las vivencias en el seminario, siendo monaguillo en la catedral, embromando con el incensario, eso hace 20 y pico de años, le tiré todo el carbón encendido encima al arzobispo. No. La suerte es que el ceremoniero fue rápido y ayudó para que no se fuera a quemar la casulla, y nadie se dio cuenta de eso, de lo que pasó, porque yo estaba puesto de rodillas frente a la cátedra. Y todo aquel carbón encima de Monseñor de la Rosa, que yo creo que, yo no sé si Monseñor de la Rosa se acordará de esa escena. Quizás te perdonó. Sí. Y le preguntas, Monseñor, ¿usted me perdonó? Y así muchísimas cosas pasan y la gente no se da cuenta. Monseñor de la Rosa era experto en corregir a uno. Sí. Y a veces darle de esos boches, pero nadie se daba cuenta que era echando en un boche que él estaba en pleno altar, porque él lo sabía disimular muy bien, pero había cosas en las que tenía que ser duro para que nos alebrecáramos. Claro, totalmente. Bueno, señores, amor, y gracias por estar aquí el día de hoy y por dejarnos conocer un poquito de más allá de tu historia y de todo lo que el Señor te ha permitido vivir, que yo creo que en tu corta vida, porque tampoco es que, de que estamos demasiado para allá, en tu corta vida has tenido el privilegio quizás de que el Señor te haya llevado por muchos lugares, en muchas dimensiones, y haberte desarrollado, y más que todo comprender que realmente el sentido de esta vida es perseguir la santidad, desde cualquier posición, desde cualquier servicio, perseguir la santidad. Ese es el norte de nuestras vidas, y si lo perdemos, pues bueno, busque la forma de encontrarlo de nuevo, porque es que
No hay otra razón que ser santos como Él es santo, y Él nos capacita con su gracia porque Él sabe que solo nosotros que no nosotros podemos. nada que ver. Claro ¿no? que no. Totalmente. Y gracias a Dios que contamos con un Señor, con un pastor que si tú te sales te puede volver Así es. a reencaminar. Siempre está la puerta abierta. Y bueno, señores, gracias a ustedes por quedarse hasta este momento. Recuerden seguirnos en nuestras redes como Revival Movimiento. Y ya ustedes saben, aquí tenemos también a Maurice Rodríguez para que ustedes también puedan pues seguir toda la labor humilde y con mucho amor que él también realiza. También queremos agradecer a la Clínica Dental Doctora Suheiri Morel por apoyarnos con este espacio. Recuerden que ellos están en Mao, Santiago y Esperanza. Y pues a ustedes, díganos si ustedes quieren que a Maurice vuelva para acá. Yo los escucho. ¿Qué tú dices, Maurice? Con mucho gusto, para mí es un placer y un honor. Bueno, señores, ya ustedes saben, nada más falta que ustedes me digan que si quieren volver a escuchar a Maurice con otro tema, porque yo sé que a Maurice es una cátedra, ¿no? Hoy solamente vimos un chin. Bueno, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Bendiciones.